Vamos a empezar entonces esta plática acerca de la digestión y las digestiones. De alguna manera viene a ser un viaje a través de todo el tramo digestivo, desde la boca hasta el final. Y la mirada es una mirada distinta, ¿de acuerdo? Aunque está dentro de la biodesprogramación, es una mirada diferente, un poco más holística, más simbólica, más poética, ¿sí? Sobre todo más simbólica. Está inspirada en un libro de Olivier Soulier, un médico homeópata francés, discípulo de Hammer, que ya falleció, creo que falleció antes de la pandemia, y que de alguna manera tiene una mirada más holística en el sentido de que él puede entender cómo el inconsciente relaciona todos los aspectos en la vida, ¿sí? Y asocia una situación de vida con un conflicto y con una parte del cuerpo. De alguna manera, lo que veremos hoy es que la digestión es un viaje al encuentro del otro. El otro puede ser muchas cosas. Es un viaje hacia lo exterior. Bien, entonces, cuando una persona nace, empieza un viaje de encuentro con todo lo que es lo exterior, ¿sí? En realidad no hay tal cosa como lo exterior, porque para el inconsciente todo está conectado. Solo hay elementos dentro de una unidad. Y cuando estos elementos dentro de una unidad entran en conflicto, aparece un síntoma en un lugar específicamente que se relaciona con ese aspecto de la vida. Bien, entonces, la digestión nos abre las puertas a ese encuentro con el otro, ¿sí? Ese encuentro con el otro, ¿dónde empieza? Empieza a ver dónde empezamos nuestra vida, dónde empezamos nosotros. Y la vida empieza en la fecundación, ¿sí? ¿Qué sucede en la fecundación? Que las historias de los padres se encuentran. Padre y madre, con todas sus historias biológicas, hereditarias, todo lo vivido en el pasado, se va a encontrar en un nuevo ser. De modo que cada uno de nosotros estableceremos un tiempo, un desarrollo, en el útero de mamá. Por lo tanto, que el primer alimento, ¿cuál es? Es mamá. ¿Sí? El primer encuentro que tiene un ser humano es con la madre. Es el primer alimento. Es lo primero que nos encontramos. Después, por supuesto, inmediatamente viene papá. Y con estos primeros encuentros también vienen desencuentros. Vienen las heridas de la infancia. Todo aquello que no cumple la expectativa que tiene nuestra alma o nuestra sed de supervivencia, todo aquello que no es atendido se convertirá en una herida. Y esas heridas nos acompañarán y nos cerrarán desde el miedo al dolor, nos cerrarán a seguir participando de la experiencia de seguir encontrándonos con el otro. El otro puede ser muchas cosas, ¿sí? A veces por defecto, por falta de, o a veces por exceso de control o por exceso de amor, el ser humano ya no podrá abrirse completamente al mundo como debería. ¿De acuerdo? Entonces, llegamos a la edad adulta, cuando somos conscientes de nosotros mismos, y todos tenemos un viaje que emprender, y en ese viaje todos traemos una carga. Todos traemos unas memorias del pasado que nos van a acompañar y que van a determinar cómo va a ser nuestro encuentro con el otro y con el mundo. Y en la medida que nosotros nos hagamos conscientes de qué es lo que traemos con nosotros, nuestra relación con el mundo y con los demás cambiará. ¿Sí? En la medida que no somos conscientes de lo que traemos, de nuestro bagaje, ¿sí? Eso condicionará la manera como actuaremos frente a los demás y frente al mundo. Por lo tanto, lo que nos pasa está condicionado por lo que ya nos pasó. A nosotros, cuando éramos jóvenes, cuando éramos niños, cuando estábamos en el vientre de mamá,
o antes, en la vida de nuestros ancestros o incluso antes. ¿Sí? Por lo tanto, yo soy mis encuentros y mis elecciones, porque cada vez que aparece algo en mi vida que yo podría integrar, yo tengo que decidir si me quedo con esto o si lo rechazo. A veces lo voy a rechazar desde una conciencia, otras veces lo voy a rechazar porque me recuerda algo del pasado que me dio miedo y entonces yo me cierro a vivir esa experiencia. ¿De acuerdo? Pero en todos los momentos yo tengo que decidir qué hago con eso. ¿Lo tomo o lo dejo? Hay una frase que me gusta de Rudolf Steiner que dice: comiendo me enfermo, digiriendo me curo. Y tiene que ver con que cada vez que me encuentro algo, ese algo puede ser hostil a mí, yo tengo que vivir un proceso con eso, si consigo integrarlo, entonces me he curado. ¿Sí? Digerir es integrar el otro, integrar lo exterior adentro de uno mismo. La palabra digerir viene del latín digerere, significa gestionar la separación, la diferencia entre lo mío y lo que es ajeno. Gestionar la dualidad, distribuir en distintas direcciones. Por lo tanto, el ser humano, fíjate, ¿qué es una vida? Es un viaje hacia integrar aquí adentro aquello que está afuera. Y veremos que todo lo que está afuera no solo es el alimento, son circunstancias, amigos, conocimientos, etc. Entonces, cuando es un problema digerir lo que está afuera, entraremos en la indigestión. La indigestión será un conflicto en asimilar algo que ha aparecido en mi vida y que yo por alguna razón no puedo integrar. En la biodesprogramación o biodescodificación entendemos que, es una manera de definirlo, ¿de acuerdo? Entendemos que siempre que aparece un síntoma, siempre hubo una situación en el pasado que la persona no supo digerir, que la persona no pudo integrar. Y por lo tanto, este síntoma nos está diciendo: cuidado, aquí hay algo que no supiste integrar. Busca la manera como resolver esto. Y cuando nosotros trabajamos a una persona con un conflicto, siempre tenemos que ver cuál fue el momento que apareció en su vida el síntoma y que está ligado a otra situación anterior. Esta situación anterior es lo que llamaremos el conflicto programante. Por ejemplo, una persona que nació en el año 90 y en el año 95, cuando tenía 5 años, perdió a mamá, vive un shock. Pero ese shock no necesariamente va a manifestar un síntoma. El síntoma se puede manifestar más adelante, cuando a los 20 años esa persona, por ejemplo, pierde a la novia. En el momento que pierde a la novia, que de alguna manera se repite el programa, la mujer se va, mamá se va, la novia se va. Entonces la persona se le despierta, el programa ya se activó aquí, pero aquí se le despierta el síntoma. Por lo tanto, cuando alguien viene a consulta con un síntoma, tenemos que ver en qué momento apareció el síntoma, porque quiere decir que un tiempo antes, un tiempo relativamente breve, quizás unos días, unas semanas, sucedió algo en la vida de esa persona que activó el síntoma. Y tenemos que buscar qué es lo que pasó. ¿De acuerdo? Una vez hemos trabajado esto, tenemos que ir a buscar la situación o situaciones que activaron ese programa. ¿Sí? Bien. Por lo tanto, el niño, siempre tenemos que terminar en el niño, porque probablemente es en el niño donde se vivió una situación que luego se repetirá en la vida de la persona, desencadenando distintos síntomas. El origen de la activación del programa, el bioshock, puede estar en la línea de vida, ya sea cuando estaba joven, cuando estaba niño,
Puede estar en la gestación, lo que llamaremos la fase del proyecto sentido, que va antes de la concepción y hasta un tiempo después del parto. Puede estar en el árbol familiar, en lo que vivieron sus antepasados, o puede estar en vidas pasadas. Entonces, para entender el proceso digestivo, tenemos que entender primero qué es el bocado. El bocado es algo simbólico. Puede ser una pelotita de carne, como en esta imagen. Esto es un bocado. Es algo que uno toma del exterior y que lo tiene que ensalivar, masticar y tragar. Y luego lo tiene que, con los jugos gástricos, lo va a desmenuzar y finalmente, en forma de moléculas, lo va a integrar al cuerpo. Y una parte de este bocado no nos interesa y por lo tanto lo vamos a desechar, lo vamos a eliminar. Ese es a grandes rasgos el proceso digestivo. Pero el bocado pueden ser muchas cosas. ¿Sí? ¿Y qué cosas pueden ser? Bueno, puede ser básicamente el objeto del deseo. Tú deseas algo y haces algo para conseguir que eso se integre en tu vida. ¿De acuerdo? Entonces, lo primero que integramos en nuestras vidas es, el primer bocado es mamá. Por lo tanto, lo primero que asimilamos es alguien de nuestra propia especie, nuestra propia madre. ¿De acuerdo? Después, este proceso empieza con la fecundación del óvulo. El óvulo es independiente, pero ese óvulo independiente no podrá sobrevivir. Es como una nave espacial que se le acabó el combustible y está en el espacio exterior flotando. Si no viene alguien y lo captura y lo regresa al combustible, ese objeto no tiene futuro. De la misma manera, un óvulo fecundado tiene que encontrar a mamá. Está dentro de la madre, pero desde los ovarios, pasando por las trompas, si no se implanta en el endometrio, se perderá. Sí, será un aborto. Si se implanta en el endometrio, entonces se empezará a alimentar de mamá. Y ese es el primer alimento que consumimos a lo largo de nuestra vida. Estamos en la placenta y ¿qué consumimos? Pues la sangre y los alimentos y las emociones, todo lo que siente y ingiere mamá. Ese es nuestro primer alimento. Después, cuando nacemos, la leche de mamá. Pero que no solo es la leche física, también es todo lo que acompaña a la leche. Si mamá está viviendo una depresión posparto, esa leche viene acompañada de tristeza. Y eso será lo que comeremos. Entonces, es muy frecuente que las mamás vivan una situación difícil, emocional, por todo el trastorno hormonal y por dejar de ser una mujer independiente y ahora tener que cuidar a un hijo las 24 horas. Es un momento difícil. Entonces, muchas veces los hijos tienen que estar cuidando a mamá, como hablábamos hace un momento. Se da la vuelta y en lugar de la hija recibir el amor de mamá, la hija tiene que abrirse a dar el amor a mamá, a cuidar a mamá. Y eso va a condicionar completamente la vida de esa persona. ¿Se entiende? Bien. Entonces, ahí hay muchos momentos importantes. ¿Cómo fue el momento que mamá destetó a ese bebé? Porque si lo hizo de una manera rotunda, de un día para otro, entonces el bebé vive en shock. El bebé necesita seguir conectado con su mamá. Pero la mamá, a lo mejor, al niño ya le salieron los dientes, le está doliendo y decide un día para otro destetar a ese niño. Entonces el niño, cuando se encuentra la otra leche, la que tiene lactosa, la fórmula, entonces va a hacer una alergia. La alergia a la lactosa no es más que un conflicto de pérdida de esa ternura y ese contacto con mamá. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, es importante reconocer qué sabor tenía esa leche, porque si esa leche venía de una mujer
ausente, una mujer depresiva, una mujer tóxica, una mujer enferma, eso es lo que se comió. Imagínate, cuando estás en pleno desarrollo, estar tomando una leche que viene con una carga emocional muy fuerte, va a condicionar completamente cómo va a ser tu relación con todo el aspecto interno que es la madre. Así como el padre representa todo lo exterior, la madre representa todo el aspecto sensible, emocional, artístico, espiritual, ¿de acuerdo? Y ahí hay una impronta. Las personas que han tenido una madre enferma, tóxica, durante los 7 primeros años, mujeres que se querían suicidar y los niños tenían que agarrar a la madre para que no se aventara por el balcón, o madres ausentes, o madres... Bueno, pues todo eso construye una realidad de cómo tú te vas a relacionar con tu mundo interno. Bien. La voz de mamá. El primer sentido que desarrolla un bebé, a ver si adivinan cuál es el primer sentido que se desarrolla en un feto. El oído. El oído. Entonces el bebé necesita escuchar la voz de mamá. La voz de mamá es el segundo bocado, es lo que entra por los oídos. ¿Sí? Entonces es muy importante. ¿Cómo es ese sonido? Mamá grita, ese sonido va acompañado de enojo, entonces los oídos van a vivir un conflicto, porque lo que están escuchando va acompañado de monstruos. El bebé ve unas fieras que acompañan eso. El bebé está como un budita ahí dentro, sintiendo todo lo que está procesando mamá. Si la mamá está enojada, desaparecen unos monstruos acompañando estos aullidos. ¿De acuerdo? Entonces el bocado es la presa. A lo largo de nuestra vida, el bocado va a ser aquello que tú necesitas para seguir creciendo y desarrollándote. Por lo tanto, van a ser muchas cosas en el bocado. Hay muchos tipos de bocado. El que entendemos inmediatamente es la alimentación. ¿Sí? No sé si te has dado cuenta, yo estos últimos meses que he estado de dieta, probando distintas dietas aquí, mi comadre me enseñó la dieta del 5x5, de sana ahora. Y entonces cuando dejas de comer en los horarios que has estado comiendo y las cosas que has estado comiendo, ¿no? La dieta que estaba esta es muy interesante porque dejas de comer lácteos, granos, cereales, semillas y frutos secos. Y azúcar, por supuesto. O sea, cualquier tipo de harina. Cuando dejas de comer todo esto, te das cuenta de cómo comemos, no porque tenemos hambre, sino para esconder estados emocionales, ¿no? Por ansiedad. Es como para generar un poco de dopamina, ¿no? Has hecho un trabajo donde te has enfocado mucho y ahora quieres dispersarte. Entonces te tomas un poco de chocolate o de azúcar para euforizarte un poco, ¿no? Entonces, nuestra vida está llena de momentos, nuestro día, momentos en los que estás utilizando la alimentación no para nutrirte, sino para alcanzar ciertos estados de pasión, satisfacción, placer, etcétera, etcétera. Cualquier cosa que tú desees se convierte en un alimento. Un bocado, algo que tú quieres incorporar en tu vida. ¿Sí? Cuando ves algo que quisieras tener, eso se convierte en un bocado. Por ejemplo, la vecina, ¿no? Sales de casa, te encuentras la vecina, ¡ay, qué guapa está la vecina! ¿Cómo me gustaría ligármela, ¿no? Eso es un bocado. Un bocado de una noche loca, conoces a alguien, eso también es un bocado. O empezar una relación, también es un bocado. También es un bocado una propiedad. Algo que deseas, consigues el dinero y te compras una casa más bonita. Eso también es un bocado. ¿Qué problemas puede haber en todo este tipo de bocados? Que haya un problema, que cuando ya lo estés comprando, por ejemplo en la casa pues haya que hacer reparaciones, o haya este litigio, o sucede algo. Entonces es algo, un bocado que estás incorporando y de repente, ¡ay!, aparece un problema. Y eso es donde se va a manifestar, en el lugar del cuerpo donde estés en ese momento.
Si el bocado está entrando, aún no has firmado, pues estará en la boca. Si está entrando más adentro, en el estómago. Si ya era tu casa y después apareció un problema, pues ya está en el intestino delgado. ¿Sí? Y así, en el lugar donde aparezca el problema, aparecerá el síntoma. Puede ser un empleo, puede ser un título, una licenciatura, por ejemplo, puede ser una oficina o un puesto laboral, puede ser una amistad también, un bocado. Llega una persona, te caes bien, hay unas afinidades y construyeron una relación de amistad. Por lo tanto, hay un viaje que hacer. Y en este viaje, todo el tiempo vamos a estar incorporando bocados. Bocados reales o bocados simbólicos. Y en primer lugar, el bocado empieza encontrándose los labios, la lengua y los dientes. ¿Sí? La lengua es un músculo. Los dientes son huesos. Y los labios, de alguna manera, es una zona súper sensible, donde hay muchas terminaciones nerviosas. Por lo tanto, es muy importante el primer contacto con el bocado. El primer contacto serán los labios, después la lengua y los dientes. Como la lengua y los dientes, para los que están en el diplomado, ¿qué nivel es? Es nivel 3. Es desvalorización, ¿sí? Por lo tanto, cuando haya un conflicto en no poder atrapar el bocado por la lengua, habrá un conflicto de desvalorización, porque es un músculo. ¿De acuerdo? Les voy a poner un ejemplo. Una paciente venezolana que estaba a punto de casarse con el novio, ya estaba organizando la boda, haciendo todo el trabajo con las familias, coordinando el evento, todo el vestido, todas esas cosas, y de repente descubre que el hombre le es infiel. Ya tenía el bocado en la boca y entonces el bocado se le va. Simbólicamente, aunque ella fue la que decidió no continuar con todo esto, ella siente el gran dolor de que el hombre se fue. Al cabo de un tiempo aparece un cáncer en la lengua. ¿Sí? Es un conflicto muy grave para esa mujer de no he podido tener ese hombre que ya casi me lo iba a tragar, ¿no? Ya lo iba a incorporar. Bien, los dientes. ¿De qué nos hablan los dientes? Los dientes es un hueso, por lo tanto hablan ¿de qué? Valorización. De valor. Una persona que tenga unos buenos dientes es una persona que se valora a sí misma. ¿De acuerdo? Es muy importante. Cada uno de los dientes tendrá un significado distinto. Pero básicamente, cuando tú molestas a un perro, se va a defender con los dientes, ¿no? Si él está tratando de roer un hueso y tú le quitas el hueso, pues quizás te muerda la mano, ¿no? Esa respuesta de defender con los dientes quiere decir poner límites a mi espacio y a lo mío. Si tú eres capaz de poner límites a lo que es tuyo, tendrás unos buenos dientes. Tus dientes estarán sanos, estarán bien calcificados. Si tú tienes caries repetitivas, quiere decir que tienes un conflicto en el valor que te das a ti mismo. No sabes poner límites, no sabes morder, no sabes decir no. Luego, por lo tanto, los dientes representarán la fortaleza de nuestro ser en afirmarse ante las cosas que la vida nos ofrece y de qué manera tomamos con firmeza nuestras decisiones. El diente refleja de alguna manera la firmeza del yo frente al mundo, frente a lo externo. Quiero esto. Bien. Cada uno tendrá unas características. Por ejemplo, los incisivos hablan de acción y no acción. Los caninos se relacionan con tener autoridad ante las decisiones tomadas. Los premolares con el grado de acuerdo con mis decisiones. Las muelas, el grado de felicidad ante las decisiones tomadas. El esmalte se relaciona con la sensación de tener derecho de morder. Y la dentina es afectada por la duda ante una decisión. Muy bien.
Luego, después de los dientes, vienen las amígdalas. ¿Se acuerdan cuando éramos jovencitos y nos dolían las amígdalas? ¿Sí? Las amígdalas representan, las amígdalas y la glotis están muy juntas. La glotis es esa como válvula, por decirlo de alguna manera, que establece la diferencia entre que esté una cosa en la boca o que ya te lo hayas tragado al esófago. ¿Sí? Es como una puerta. Entonces, la glotis define ese aspecto de tu vida que has conseguido entrar en tu espacio. Por lo tanto, conflictos aquí nos hablarán de dificultad de tragar el pedazo. Ya sea algo que querías estar tragando y no has podido, o algo que te han obligado a tragar y que tú no querías tragar. ¿Sí? Hoy en la mañana, por ejemplo, había una chica que su mamá la hicieron casar con un hombre y ella no quería casarse. Eso podría ser un conflicto de este tipo. Vivir obligada a hacer algo que no quieres hacer. Bien, entonces la glotis sería como la puerta de tu casa. ¿Sí? La puerta de tu casa, que alguien pase la puerta de tu casa y entre al recibidor, no es lo mismo que entre a tu habitación, ¿estás de acuerdo? Tiene mucha diferencia. ¿Quién entra en tu habitación? Pues la gente de tu familia, o tus papás, o gente muy íntima, ¿no? O tu muchacho. Pero una persona que viene a venderte algo, nunca lo harás pasar a tu habitación. Se quedará en la puerta. Como mucho, entrará de este lado de la puerta. Pues eso es la glotis. Normalmente, alguien que viene a vender algo, los testigos de Jehová, o de la luz, o el del censo, ¿no? ¿Cómo se llama el del censo? El INEGI. El INEGI se quedará del otro lado de la puerta, del otro lado de la glotis. Por lo tanto, no es algo que ingrese en tu vida, es solo un encuentro momentáneo. La puerta o la glotis es el umbral entre el mundo interno y el mundo externo. Después de la glotis viene el esófago. En el esófago nos encontraremos algo muy parecido. Es algo que ya ha entrado en tu casa, es como el de testigo de Jehová ha puesto el pie en la puerta, no la puedes cerrar, y ha dado un paso adelante y ya está dentro de tu casa y tú te sientes muy incómodo, ¿no? ¿Qué hace este forastero entrando en mi casa? O eres una chica joven, conoces a un chico, te saca en una cita, pero no quieres ir con este chico, pero estás saliendo al cine con él y sabes que no es la persona que te interesa. Eso podría ser un conflicto de esófago. ¿Sí? Ahí tenemos al testigo de Jehová. ¿Ah? Después viene el estómago. El estómago, ahí empieza a producirse un proceso de digestión. Y aquí hay varios conflictos. Puede ser conflicto de acidez. ¿Sí? El conflicto de acidez es yo he incorporado algo y ese algo no lo puedo digerir. O yo quería incorporar algo y ese algo nunca llegó a entrar. ¿No? Por ejemplo, el amor de mamá. La hernia de hiato, yo pongo esta imagen de este polluelo, ¿no? Que está esperando este polluelo. Que venga mamá con el gusanito, ¿no? Es el bebé que está esperando el afecto de mamá y mamá nunca da ese afecto. Entonces el bebé se queda con la válvula abierta. La válvula es la válvula de hiato, ¿no? Es la hernia, que es esa válvula que queda siempre abierta y los jugos gástricos regresan porque esto no está cerrado. Las agruras, llegadas a un extremo, se convierten en un síntoma crónico que es la hernia de hiato. Normalmente hay algo que debería haberse ingresado y aún estoy esperando que se ingrese. Como no se ha ingresado, dejo la puerta abierta, pero claro, los jugos gástricos suben a la boca. ¿De acuerdo? Por lo tanto, es un conflicto afectivo normalmente la hernia de hiato. Entonces, el estómago es el recibidor. ¿Quién ha entrado ya a tu casa? ¿Quién has dejado entrar? Cuando hablamos de casa, hablamos de vida. Puede ser una relación nueva,
que te esté afectando. Puede ser un trabajo que lo necesitas mucho, pero la manera como te están tratando en este trabajo te está haciendo sentir muy mal, te está llevando a un conflicto. Entonces el trabajo ya ha entrado en ti, pero estás viviendo un infierno. ¿Ok? Entonces hay aquí un ejemplo que ya he contado varias veces, que es, en el mundo animal vemos una simbología muy parecida a lo que nos pasa a nosotros. La manera como tiene el cuerpo de procesar un conflicto es como lo procesan los animales. Encontramos en el mundo animal lo mismo que vivimos nosotros. Lo que pasa es que el ser humano vive de la misma manera lo real que lo simbólico. ¿Se acuerdan? O sea que es lo mismo lo que tú interpretas en tu mente que lo que está pasando en realidad, en tu vida. Si tú estás imaginando algo y eso que imaginas te genera un estrés, pues será lo mismo que si lo estuvieras viendo delante de ti. Es lo mismo. Entonces, aquí vemos unos lobos que vivieron una hambruna, pasó un invierno, vivieron mucha hambre, y llega la primavera y encuentran una liebre, la destrozan y se pelean entre ellos por el bocado. Entonces uno se traga un pedazo grande con huesos y todo y le queda atorado en el estómago. Entonces ahora tiene que hacer un proceso de digestión. Es tan grande el pedazo que no lo va a poder digerir. ¿Sí? Entonces, ¿qué hace el cuerpo? El cuerpo tiene su biblioteca de estrategias y va a jalar de una estrategia, pues una vez estuvimos en una situación así, fabricamos más ácido y conseguimos digerir ese hueso y salvamos la vida. El lobo va a producir más ácido con la intención de disolver ese hueso. Si lo consigue, va a salir adelante. Si no lo consigue, si el ácido es demasiado, entonces va a producir una úlcera y se puede morir desangrado. Lo mismo puede pasar con esta muchacha. ¿Cuál es la situación con esta muchacha? ¿Por qué está triste? Bueno, porque ella conoció a un muchacho, el muchacho estudiaba para abogado, se hicieron amigos, luego se hicieron novios, resulta que la muchacha tiene un papá que es notario, el hombre solo había tenido esa hija, no sabía quién lo iba a sustituir en su trabajo, entonces la muchacha le presenta al novio, el notario se pone muy contento porque dice, este muchacho a lo mejor podrá continuar mi negocio. Con el tiempo se van haciendo amigos, algunos se han casado, el muchacho entra a trabajar con el notario, las dos familias se hacen muy amigas, se hace una relación muy estrecha, se casan y como la muchacha era del norte, espera a tener intimidad hasta el día de la boda. El día de la boda ella descubre que el hombre no funciona, entonces se desespera. ¿Qué he hecho casándome con este hombre? Si no funciona, nunca me va a dar placer. Entonces vivo un estrés. El muchacho ha entrado en su vida de la misma manera que la pata de liebre ha entrado en el estómago del lobo. ¿Ahora qué hago? No me puedo separar, porque ¿qué dirán mis padres? ¿Qué dirá la familia? Pero tampoco me puedo quedar con este hombre. Entonces vive un estrés. Ese estrés lo lleva a padecer un conflicto en el estómago. La mujer empieza a fabricar ácido y termina con una úlcera. Es la misma situación el lobo que la mujer. La mujer vive lo mismo de manera simbólica. Por lo tanto, una úlcera gástrica, no trago a tal persona o a tal compañía, no he sabido poner límites del territorio. Por ejemplo, hijos que no respetan las normas, jefe que pide más de lo acordado, marido que invade mi espacio, etcétera, etcétera. Yo tengo una pregunta. Aquí el estómago es el recibidor. ¿Es acidez, volumen? ¿Y cuál era el otro? Acidez, aceptación. Hay distintos tipos de cáncer que se dan en la curvatura menor o en la curvatura mayor y responden a distintas situaciones. Si son de volumen, ¿no? Sensación de satisfacción, o de la situación con la aceptación. El intestino delgado. En el intestino delgado es donde se hace la asimilación. En el estómago no se asimila.
El estómago era como el recibidor de la casa. Ahora el bocado ha pasado dentro ya. El intestino delgado es como si hubiera pasado a la habitación o al salón. Ya ha entrado en un lugar más privado. Aquí el bocado tiene que ser asimilado. Por lo tanto, hay que separar lo que sí sirve de lo que no sirve. Cuando algo entra en el estómago y no sirve, podemos vomitarlo. Pero si ya llega al intestino delgado, ya es más difícil. Podemos tener una diarrea, expulsarlo en forma de diarrea, ¿sí? Pero ya estamos en una parte mucho más íntima. Bien, de modo que aquí el bocado debe ser asimilado. Y por lo tanto, lo que va a primar van a ser las decisiones que yo tome. ¿Yo acepto esta situación? ¿Yo acepto este bocado? ¿O me provoca un conflicto? Y aquí lo que yo decida es completamente importante. Escojo lo que tomo para mi vida. Tengo que separar el grano de la paja. Aquí participa en mi identidad y mi inmunidad. Y los primeros alimentos van a definir mi grupo sanguíneo. Eso es lo que comió mamá, lo que comió el niño en los primeros alimentos, va a definir qué tipo de grupo sanguíneo voy a tener después. Los grupos sanguíneos, y quiero matizar que eso es en relación al tipo de alimentos que consume la mamá durante la gestación, no después. Cuando el niño nace, ya nace con un grupo sanguíneo. ¿De acuerdo? El hígado. Bien. El hígado y el corazón son dos órganos que vienen de un origen común. Cuando el feto está muy chiquito, el feto está doblado, como si nos dijera, estoy tratando de ver aquello que es más importante en mi vida, el corazón. El corazón representa el amor, el hígado representa la confianza. En la medida en que yo me sienta amado o pueda amar y tenga confianza en la vida, esos dos órganos estarán sanos. ¿Sí? Por lo tanto, el hígado es el órgano que sirve para almacenar la energía. Cuando yo como algo, el alimento queda guardado en el hígado. Es el almacén, son las reservas. En la medida que yo confío que la vida me estará dando lo que yo voy a ir necesitando, en esa medida yo estaré confiando que la vida me va a dar todo y por lo tanto no tengo nada que temer. Ese es el hígado. Si yo tengo un conflicto de hígado, es un conflicto de yo no estoy confiando en la vida por alguna razón. ¿Ok? Por lo tanto, como les decía, el hígado y el corazón tienen un origen común y la confianza y el amor van de la mano. Después se separan. Pero el bebé está en una posición que parece que quiere no olvidar qué es lo más importante en la vida, ¿no? Vemos esta imagen que parece que esté mirando su propio corazón. ¿De acuerdo? Por lo tanto, la pregunta en relación al hígado es, ¿qué tanta confianza le tengo yo a la vida? ¿Confío en la vida? ¿Confío en mí mismo? Y una cirrosis tiene muchos, por supuesto, tiene muchos posibles conflictos, ¿sí? Pero hay gente que tiene cirrosis y nunca ha tomado alcohol, o ha tomado alcohol no en una medida como para terminar con este tipo de dolencia. Y tenemos que ver que hay un conflicto detrás. Y el conflicto puede ser un territorio invadido, una sexualidad prohibida o una castración materna. ¿Sí? De hecho, todos los alcohólicos, de alguna manera, han vivido una castración. Cuando una madre está en el parque con un niño de meses que está gateando, o está tratando de subir a una roca, esas mamás tan sobreprotectoras, están todo el tiempo, no, niño no toques, niño no hagas, niño no meas, niño no te mojes, niño te vas a ensuciar. Esas mamás están castrando al niño que está tratando de interactuar con el mundo y lo limitan. Entonces el niño no puede descubrir el mundo. El niño queda limitado. Y cuando crezca, ¿sí?, no va a poder relacionarse con el mundo. Tendrá como el elefantito que cuando estaba chiquito lo ataron con una cuerdita
Y cuando creció, se hubiera podido zafar de esa cuerdita, pero ya no lo iba a intentar, porque cuando estuvo chiquito y lo intentó, no pudo. Entonces ahora es grande, no le costaría nada romper esa cuerdita, pero el condicionamiento ya quedó hecho y ya no se puede zafar. ¿De acuerdo? Entonces lo mismo pasa con el hígado. Una persona que ha vivido con una mamá que no es sobreprotectora va a ser una persona que no se va a poder relacionar con lo exterior, con el mundo, y termina evadiéndose, encontrando la única vía, las drogas o el alcohol. Luego encontramos la hepatitis. La hepatitis es el miedo a no obtener comida ni saber ganar dinero, la hepatitis A, o a no saber satisfacer las necesidades. Por lo tanto, una persona que desarrolla hepatitis A está viviendo un conflicto de no poder generar. La hepatitis B sería, en cambio, un conflicto de pertenencia a una familia o a un grupo. Nos sentimos ajenos dentro de nuestro propio clan. Nos sentimos desvinculados a nuestra propia gente. ¿Sí? Esto es muy frecuente. No porque hayas vivido dentro de una familia te tienes que sentir vinculado. Hay muchas razones que te hacen sentir patito feo. Y el problema, y la hepatitis C, es un problema más profundo. Entonces, es un problema donde la familia o el dinero no nos van a terminar de colmar. Y te va a llevar a una necesidad de buscar tu propia identidad. Es un virus como un llamado a buscarnos a nosotros mismos. Es un viaje hermoso, es un viaje que te puede llevar a una gran profundidad en la vida. Bien, acompañando el hígado está la vesícula biliar. La vesícula biliar contribuye, junto al páncreas, a digerir el bocado. Por lo tanto, cuando en tu vida estás viviendo una situación muy relacionada con la emoción, que en medicina china es la emoción del hígado, que es el enojo, cuando hay un exceso de enojo, la vesícula biliar puede generar piedras. ¿Sí? ¿Qué serían las piedras de la vesícula biliar? Resentimiento. ¿No? Sería una situación de ira, que puede ser, tienes mucho enojo y te tratas de reprimirlo, o estás viviendo mucho enojo de otra persona y tratas de protegerte a ti mismo de ese enojo. Entonces, como la persona no está resolviendo fuera, entonces la biología resuelve dentro y empieza a fabricar una muralla. Esto sería la interpretación de las piedras de la vesícula biliar. Sería una protección. No quiero verter todo mi enojo a esa persona, me controlo, porque quiero mostrar una identidad de buena persona, traigo mucho enojo reprimido. O alguien me está gritando mucho y me tengo que proteger de esa persona. Las piedras en el riñón, en cambio, sería otra cosa completamente distinta, pero muy parecido. Sería el riñón, ¿qué función tiene? Tiene la función de gestionar los líquidos del cuerpo, ¿no? De mantener la homeostasis y liberar el exceso de líquidos junto con algunas sustancias. Pero como el agua del cuerpo, el inconsciente lo asocia con el dinero, es la liquidez, y cuando yo tengo miedo de quedarme pobre, entonces miedo a perder, el cuerpo fabrica piedras para no perder el dinero. O sea que es un conflicto con el dinero, las piedras del riñón. Asociado a un miedo, por supuesto. Bien, llegamos al páncreas. ¡Ay, el páncreas! ¿Cuántas cosas pasan en el páncreas? Es todo un órgano delicado el páncreas. El páncreas tiene una forma como de pistola, está aquí a la altura del lado izquierdo, ¿no? Debajo del corazón, es como un revólver, señalando hacia adelante, básicamente. El páncreas tiene dos funciones muy marcadas, una hacia la sangre y otra
creó hacia los intestinos, o sea que contribuía a la digestión. El nombre de páncreas viene del griego, pancreas, pan significa todo, ¿no? Pan oceánico, pandemia significa epidemia mundial, ¿no? Por lo tanto, pan significa todo. Y creas significa carne. Por lo tanto, páncreas significa carne de mi carne, sangre de mi sangre. O sea, está hablando de la relación entre una persona y su descendencia. O sea, es la relación dentro de un hogar. Cuando yo considero que mis hijos son parte de mí mismo, pero los respeto y los dejo que sean, que la vida fluya, ¿sí? El páncreas está sano. Pero si hay una situación donde el padre obliga al hijo a hacer algo que el hijo no quiere hacer, por ejemplo, estudiar una carrera o una situación injusta, entonces el páncreas se resiente. ¿Sí? Diabetes, que viene del término diabetes, que significa casa dividida, ¿sí? Sería una imagen así, quiere decir que en un hogar unos van por un lado y otros van por otro. Y muchas relaciones que tienen que ver con el páncreas, con la diabetes, es por un tema de herencias. O sea que cuidado con las herencias. Las herencias es como que el padre no repartió bien la herencia y los hijos se sienten que la casa se dividió por culpa de una mala repartición. ¿Ok? Hay muchas situaciones de injusticia que pueden afectar un páncreas, pero mayoritariamente los temas de herencia. La diabetes no solo tiene una connotación emocional, digamos, o biológica, sino que también está muy relacionada con una mala alimentación. Ahí sí hay que reconocer que por este mismo hecho que tenemos los seres humanos de alimentarnos para satisfacernos emocionalmente, conseguir placer, conseguir satisfacción, estamos comiendo mucho más de lo que deberíamos. ¿Sí? Entonces, la diabetes refleja 3 excesos y un defecto. Voy a ir un poquito más adelante. La diabetes está relacionada, esto ya lo habían postulado los chinos hace más de 5.000 años, ¿no? Se habían dado cuenta que las personas que tenían mucho dinero, por lo tanto comían más de lo que les tocaba comer, vivían 3 excesos. Exceso de hambre, tienes hambre aunque estés comiendo, exceso de orinar y exceso de sed. ¿Sí? Esos son los primeros síntomas de la prediabetes. Y carencia de energía, por lo tanto los riñones están desgastados de tanto trabajar y otros órganos, y la persona tiene una sensación de mucha hambre y sigue comiendo y sigue comiendo. ¿Sí? Entonces, de alguna manera, la diabetes te avisa. ¿Sí? Si tú en las noches comes hasta tarde, tienes la necesidad de comer hasta tarde, tu cuerpo ya te está avisando que algo no está bien. Ya has llegado a un desequilibrio. ¿Se entiende? Por lo tanto, el páncreas te avisa antes de que la enfermedad llegue y la prediabetes se puede revertir. ¿De acuerdo? Bien. Hay otra situación con el páncreas. El páncreas es el órgano que libera a la sangre, libera la hormona que se llama la insulina. Muy bien, estrellita. La insulina, ¿qué papel tiene? ¿Cuál es su función? Sale a la sangre cuando hay glucosa. Cuando el nivel de glucosa sube, la glucosa es liberada a la sangre y la insulina hace el papel como de un pescador, ¿no? Pesca la glucosa y la almacena en el hígado. ¿De acuerdo? El hígado es el órgano que hace las funciones de reserva energética. Entonces, cuando la persona necesita energía, lo que
hay otra hormona que se llama el glucagón, el páncreas libera glucagón y el hígado suelta al torrente sanguíneo glucosa para que tú en ese momento no has comido, pero necesitas hacer un ejercicio, necesitas energía, necesitas glucosa, pues lo obtienes del hígado. La insulina hace el papel del papá y el glucagón hace el papel de mamá. ¿Por qué? Porque ¿cuál es el rol del papá? El papá sale a trabajar y regresa con el dinero y te lo da. ¿Sí? Y se lo da a la mamá. ¿Qué hace la mamá? Recibe el dinero, lo guarda en su cajita de latón en la cocina y cuando hay un gasto, la niña quiere unos tenis, toma para los tenis. El niño quiere una libreta, toma para la libreta. Y así el papá trae dinero todos los meses y la mamá lo administra. Mientras estamos funcionando así, todo funciona bien. ¿De acuerdo? Pero a veces el papá no está haciendo bien su rol, el papá está haciendo su rol de papá de autoridad demasiado agresivo, ¿sí? Y entonces la persona tiene una carencia de papá. Cuando tiene una carencia de papá, produce más insulina. Cuando produce más insulina, se recoge demasiado la glucosa y no está en la sangre. Entonces hay una hipoglucemia. En cambio, cuando la figura paterna está ausente, ¿sí? La persona libera menos insulina porque... No, al revés, he dicho al revés, perdón. Cuando el papá es demasiado autoritario, cuando la figura paterna es demasiado, se reduce la liberación de insulina y entonces sube la glucosa. Y cuando es un tipo de diabetes. Y cuando el papá está ausente, el cuerpo libera más insulina para sustituir esa falta de papá y entonces la glucosa disminuye y tenemos una hipoglucemia. ¿Sí se entiende? Bien, ¿qué pasa con la mujer? Las mujeres que tienen una madre demasiado controladora, demasiado presente, demasiado que está todo el tiempo controlando lo que come, lo que no come, lo que tiene que hacer, es una mamá demasiado presente. Entonces, ¿qué hace la hija? La hija termina anoréxica. ¿Por qué? Porque está negando a la madre. Ya no quiero más a mi madre. Deja de comer. El comer es la vía materna. La mamá nutre, la hija está agobiada por exceso de madre, niega a la madre y entonces aparece la anorexia. ¿Qué es el glucagón? El glucagón es, tendremos un exceso de glucagón o un defecto de glucagón cuando no haya nutrición, el glucagón se tendrá que liberar más y cuando no haya glucosa, nos estamos terminando las reservas, entonces tenemos que empezar a quemar las cetonas. Cuando una mujer empieza a quemar las cetonas, le da un efecto como euforizante. Tiene la sensación de que puede vivir sin comer. ¿De acuerdo? Estamos entrando en una enfermedad mental grave. Bien. Entonces, cuando la mamá está ausente, la niña tiene un defecto de mamá, tiene una carencia de mamá. Entonces va a suplir esa carencia comiendo demasiado. ¿De acuerdo? Bien. ¿Alguna pregunta sobre el intestino, sobre el páncreas? Todo un tema la diabetes, ¿eh? Bien. Llegamos al intestino grueso. Pero antes de llegar al intestino grueso, hay un órgano que es el apéndice. ¿Sí? ¿Cuándo se produce una apendicitis? Bueno, hay un conflicto en este apéndice que es como un ciervo, es como un saquito que está entre el asimilar y el desechar. En el intestino delgado tenemos que asimilar lo que nos conviene. En el intestino grueso tenemos que soltar lo que no nos conviene. Y entre el tomar y el soltar queda este espacio que queda como una pausa. Aquí tomábamos y aquí vamos a desechar. Y entre estas dos funciones hay este saquito, como una bolsita, como una reserva. En el caballo, por ejemplo, el caballo
guarda parte del alimento en este órgano que lo tiene mucho más desarrollado, cuando no está pasando por un momento que no tiene alimento, aprovecha esto para nutrirse. ¿De acuerdo? En el ser humano, este órgano que simboliza como una reserva, representaría aquello que yo me guardo para el futuro por si necesito un poquito de reserva. Entonces, sería el caso, por ejemplo, de alguien, ¿no? Por ejemplo, este amigo mío que tuvo ahora de grande una apendicitis, él es cantante, ¿no? Ya ves que los músicos pues, sobreviven como pueden. Entonces consiguió que le hicieran un contrato de voz, de palabra, no lo firmó, pero una vez tuvo el contrato apalabrado, su novia quiso que lo acompañara a Europa. Él no quería ir, estaba pendiente de este contrato, de empezar este trabajo y empezar a ganar este dinero. Este dinero era como 200.000 pesos, era una cantidad importante para él, que le salvaba el año. Entonces, la novia insistió tanto que se fue con la novia a Inglaterra. La novia es inglesa. Entonces, cuando estaba en Inglaterra, lo estuvieron llamando y no lo encontraron. Y como no lo encontraron, le dieron el trabajo a otro. Entonces, claro, al regresar y enterarse que había perdido el trabajo, hizo una apendicitis. Es una situación de esto que ya lo había guardado para resolver el año y finalmente me lo quitaron, ¿no? Este sería el apéndice. Llegamos al intestino grueso, ya estamos llegando casi hasta al final. El intestino grueso tiene 3 tramos: el tramo ascendente, transversal y descendente. En este órgano, que sirve para soltar lo viejo, hay que absorber el agua. Por lo tanto, estamos en el elemento agua. El agua, para el inconsciente, ¿qué es? La mamá. La mamá, muy bien. Entonces, cuando hay conflictos, y la mamá también, ¿qué es? Es el pasado, porque todos venimos de la mamá, ¿no? Entonces, el colon, el intestino grueso, que también se llama colon, ¿cómo es que tiene el mismo nombre del que soltó el continente viejo para irse al continente nuevo, ¿no? Cristóbal Colón. Mira, aquí lo tenemos, en la ciudad de Barcelona. Cristóbal Colón está al final de las Ramblas, ¿no? Las Ramblas es un bulevar al final y está ahí aparentemente señalando a América. ¿Y qué tiene en la cabeza? Tiene popó. Qué curioso que tenga popó, sí. El colon que tiene el colon, popó. Este tiene la popó de las palomas que viven en la ciudad y tiene un pelo blanco de toda la popó de paloma, ¿no? Que en realidad es el pipí porque, bueno, en fin, cosa de pájaros. Pero cuando si nosotros soltamos lo viejo, el viejo mundo, y venimos al nuevo mundo sin conflicto, nuestro colon está sano. Pero si nosotros vamos al mundo nuevo sin querer soltar lo viejo, entonces tenemos un problema de estreñimiento. ¿Qué es el estreñimiento? Vivir la vida con los valores y las creencias de mis papás y de mis abuelos y no haber pasado por el tamiz lo que a mí me sirve de toda la manera como vivían mis padres y mis abuelos. Por lo tanto, el estreñimiento tiene que ver con no soltar lo viejo. Lo viejo puede ser los valores, puede ser que mamá se te murió y no puedes soltar esa muerte. Dime. Puede ser también que vivo una vida que no es la vida que yo tenía antes. La vida que tú tenías antes. Acostumbrada a vivir de una manera con papá y mamá. Me caso, por ejemplo, y no tengo la misma vida que tenía antes. Ajá. También puedes llegar a un estreñimiento. Si la extrañas, sí. Porque no suelto. No sueltas, lo otro, claro. No me acostumbro a la. Claro. Eso también podrían ser las varices. Las varices. Las varices. Sí. Las varices es el retorno al corazón. El corazón es la casa. Entonces es querer regresar de nuevo a la casa. Es un conflicto de querer regresar al pasado, ¿no? Al origen. Sí.
Sí, claro, es todo lo que no has soltado del pasado. Cuando te casas, tienes que empezar a vivir de otra manera. A lo mejor tu mamá los domingos cocinaba pavo y tu marido quiere que cocines paella. Entras en conflicto por una situación así, ¿no? Entonces, pero básicamente es soltar el pasado y empezar a vivir tú como persona adulta, madura, la manera como tú escoges vivir la vida. Si estás en pareja, pues tienes que rediseñar tu vida con esa persona. Si haces las paces con eso, vas al baño bien. ¿De acuerdo? El último trayecto es muy importante porque define cómo es la suma total de cómo tú vives la vida. Una persona que va al baño y pim pam, ya está. Una persona que vive bien la vida. Estos que están ahí en el baño sentados leyendo y no sale. Esto es un conflicto de vida. Hay algo que no estás haciendo bien, hay algo que no estás soltando. Estás atrapado en el pasado. Aquí te hacen una pregunta. Adelante. Dicen, ¿y cuando tienes estreñimiento en días y suelto otros días? Pues es que te mueves del miedo a... O sea, quieres soltar, pero te da miedo soltar, entonces estás viviendo una dualidad. ¿Sí? La diarrea está expresando miedo normalmente. Cuando es crónica, ¿eh? Cuando es puntual por algo que comiste, no. Pero cuando es crónico hay un miedo al futuro, un miedo a... Te estás agarrando al pasado, entonces estás brincando del miedo al futuro a querer seguir con las situaciones del pasado. ¿De acuerdo? También puede ser una situación crónica de mala alimentación, de muchos años. Si cambias la alimentación, puede ser que cambie tu manera de pensar, porque una gran parte de los factores que determinan cómo piensas está condicionado por tu flora intestinal. Si cambias la alimentación, cambia la flora intestinal, cambia tu manera de procesar el alimento también. Eduardo, Sí. ahorita mencionaste que puedes enfermar del intestino cuando no sueltas una muerte. Claro, exactamente. Sí, Cuando sí. no la superas, cuando las... Claro. Una muerte de una madre, por ejemplo, o de... ¿Necesariamente está ligado con la muerte de una madre o no necesariamente? Puede ser con la muerte de un marido, ¿no? Hijo, mascota. Puede ser, sí. Puede ser. Sí, puede ser. No soltar algo del pasado. Porque fíjate, el colon tiene tres tramos, ¿no? El aspecto vertical ascendente, el horizontal transversal y el vertical descendiente. El ascendente refiere a padres, abuelos, tíos. El transversal es los colaterales. Por ejemplo, tu pareja, tus hermanos, tus socios, tus primos, amigas, son colaterales. Y el descendiente son los descendientes, hijos, sobrinos, nietos, ¿de acuerdo? Entonces, cuando hay un conflicto con este tramo, es un conflicto con los ancestros. Un conflicto con esto, con los contemporáneos, y un conflicto con el descendiente es con los hijos, nietos, etc. Cuando una persona vive un aspecto, por ejemplo, con tu marido, y no puedes soltar esa cochinada que te hizo, pues estamos aquí. El conflicto se está viviendo aquí. Por lo tanto, el estreñimiento es una persona que está atrapada en el pasado. Ya sea que no puede vivir sin su mamá, ya sea que no puede vivir sin las creencias de sus papás, ya sea que... O sea, es pensar que el futuro no puede ser mejor que el pasado. Que tú no puedes salir adelante solo. ¿De acuerdo? Hay unas creencias que te impiden disfrutar la vida tal como va viniendo. Hay una falta de confianza. Por lo tanto, excesiva absorción del agua, que es el referente materno, quiero conservar el amor materno. Dificultad en soltar lo viejo, por ejemplo, esas, no sé si han visto casas de personas que conservan todo, que tienen esa patología de guardar revistas viejas, de guardar todo en cajas
y casi no puedes circular en esas casas. Eso es un conflicto de dificultad en soltar lo viejo. Por lo tanto, viven bajo valores y prejuicios que no son de ellos, o personas que acumulan, coleccionistas acumuladores que retienen el pasado. Temor a soltar algo sucio. Puede ser eso, una traición, una cochinada, un abuso. Un abuso puede dar también al estreñimiento. Y el conflicto del controlador. Nada debe escapar a mi control, no se pueden relajar. Personas muy controladoras. Bueno, llegamos al final del trayecto, al asterisco, al ano. Y en la biología, el asterisco es un símbolo de identidad, es como el IFE, ¿no? Cuando tú vas a pasear a tu perro, ¿qué hace el perro? Le huele el asterisco al otro. Es como si le leyera la ficha de identidad. A ver, ¿tú quién eres? Entonces el otro, leyendo el olor que el primero emite, sabe si es un perro sano, si está enfermo, sabe todo. Sabe todo, es la hoja de identidad, es el IFE, ¿no? Por lo tanto, la manera como tú vas al baño, si hay almorranas, si no hay almorranas, si te tardas un minuto, si te tardas mucho, si vas ligero, si te cuesta sacarlo, todo esto te está hablando, es la síntesis de tu vida. Por lo tanto, evidentemente no todo el mundo va igual toda la vida, pero la manera como vas al baño te está dando mucha información acerca de tú cómo asimilas la vida. Ya entendiendo que la vida es un proceso de incorporar el mundo exterior aquí adentro. Como yo incorporo el mundo exterior es como yo soy. ¿De acuerdo? Finalmente, las hemorroides. Las hemorroides me hablan de si estoy ocupando el lugar que me corresponde en la vida. Si mis padres querían que me quedara en el negocio familiar, yo estoy ahí, pero yo siempre quise ser artista, almorranas. Si soy una mujer cuyo marido no le da el lugar que le toca, almorranas, ¿no? Si, por ejemplo, la mujer vive con la suegra y la suegra es quien manda en la casa y ella no tiene voz ni voto, pues ella no está ocupando el lugar que debería ocupar. No está ocupando el trono. ¿De acuerdo? Por lo tanto, toda persona que tenga almorranas debe pensar, ¿estoy ocupando el lugar que me toca? ¿Y qué tengo que hacer para cambiar eso? Muy bien, por lo tanto, es un conflicto de identidad, de marcaje de territorio en femenino. Mi sitio me lleva un conflicto con eso. También puede ser un último conflicto en soltar. Cuando terminas una relación porque estás convencido de que esto ya terminó, puede ser que aparezcan unos días unas almorranas como reflejo de que me sabe mal soltar a esta persona. Finalmente, la última palabra la tiene la biología. Si hay un conflicto, la biología es la que lo va a decir. Pregunta. ¿Por qué cuando las mujeres acaban de tener bebés y les salen almorranas que no quieren soltar que se salga así? No. Porque ¿qué están soltando? ¿Qué están dejando atrás? Su soltería, ¿no? Digo, su independencia. Su independencia. Tienen que ocupar un lugar que de entrada les produce miedo, ¿no? Sí. Como que viene algo muy fuerte. Pero en ese momento es algo agudo, no es algo crónico. Es algo agudo, es el momento, es el cambio. Unas tienen almorranas, otras se les sube la presión, otras se deprimen, hay muchos síntomas, porque es un momento realmente muy fuerte la maternidad. ¿No? Yo hace poco grabé este vídeo del agotamiento parental, ¿no? Muchas parejas viven la mayor crisis en el momento en que la mujer ya ha tenido un hijo y va por el segundo, o ya ha tenido el segundo, porque ha pasado por todo el proceso hormonal y emocional y la mujer no está preparada para vivir eso. Y el hombre, que debería estar ahí para apoyarla,
no entiende por qué ahora mi mujer se ha vuelto neurótica, se refugia más en el trabajo y en lugar de estar más apoyando a la mujer, la suelta y la otra se siente más abandonada. Entonces eso genera un conflicto tremendo en la relación de pareja, que muchas veces en ese momento la relación no truena, pero queda la relación tan afectada que tronará al cabo de unos años. Por lo tanto, conclusión final de la digestión. La digestión me dice cómo vivo mi vida, cómo la asimilo. Y por lo tanto, tu evacuación también te habla de cómo estás viviendo la vida. La boca, la lengua y los dientes, cómo y de qué manera atrapo las cosas para mí. El estómago, cómo me siento con lo que entra en mi vida. El hígado, mi confianza con la vida. El páncreas, ¿la vida ha sido justa conmigo? El intestino delgado, acerca de las decisiones que tomo en mi vida. El intestino grueso, mi capacidad de soltar. Y el ano, el asterisco, mi identidad y mi lugar en el mundo. Comiéndome enfermo y digiriéndome. Eso es todo. Yo tengo una pregunta, o sea, yo me he fijado que la mayoría de los hombres, muchos, ¿verdad? Están sus cuerpos delgados o piernas delgadas, pero tienen el abdomen como un embarazo, pues. Claro. O sea, ¿sí sabes? El hombre, sobre todo pasado los 40, se ha tenido que pasar muchos años pensando en cómo proveer a la familia. Entonces, de alguna manera, ese querer proteger a la familia genera esa situación de grasa protectora de tejido adiposo. Es una necesidad de estrés por querer proteger a los suyos. En general, en casos particulares, una cantidad extra, según cómo está distribuida en el vientre, puede significar protección de la madre, sobreprotección de la madre, o la típica barriga cervecera por exceso de chupe. Igual para la mujer. Igual para la mujer también puede ser proveedora o también puede chupar mucho. Sí. Pero el vientre. Ahora, la grasa siempre está reflejando una protección, como un escudo. ¿Sí? Entonces, si el lugar donde se encuentra la grasa, ¿no? Se puede encontrar aquí en el cuello, o en los brazos, o en el abdomen, o aquí al lado en las cartucheras, o en las piernas. Cada uno está dando una lectura distinta. ¿De acuerdo? Pero en términos generales, la grasa es protección. Por lo tanto, hay un conflicto de sentirme desprotegido o de sentirme atacado, sentir que me atacan y me tengo que proteger. No es lo mismo una grasa que hipotónica, como caída, a una grasa de un cuerpo más abombado, ¿no? Cuando ves un cuerpo obeso, puede ser que la grasa, que el cuerpo esté como caído o que esté más firme, como un globo hinchado. En el caso del globo hinchado, es un caso donde ha habido violencia, ya sea verbal o física, o abusos. Y en un caso donde está más caída, ha habido más, ya lo veremos cuando veamos las heridas de la infancia, ha habido más abandono. O sea, cuando es así como más durito, es el rechazo. Por ejemplo, y así. tu cuerpo refleja más un tema de ataque o humillación y no tanto de obesidad por abandono. Que en el abandono el cuerpo está más caído y tú en cambio estás firme. ¿Tú viviste algún tipo de violencia verbal de chiquita? ¿O física? Pues sí. Pues de ahí, ¿no? Hay que ir al pasado y liberar esas situaciones que representan los momentos que viviste más conflicto por ataque, ya sea verbal o realmente físico o abuso. A veces puede ser por ironías, ¿eh? Hay familias donde están todos muy obesos y todo el tiempo están ridiculizando los unos a los otros. Y es como una manera como de humor negro que,
la biología genera un efecto de humillación, finalmente. Hay una actriz americana que hace películas de risa que está muy gorda. Estaba gorda porque ahora se acaba de adelgazar, no me acuerdo cómo se llama, pero todo el tiempo se está humillando a sí misma. Y eso contribuye. Hay gente que, o sea, la herida de humillación hace que la persona también se esté humillando. A veces vemos lo que hacen los demás, pero no vemos lo que hacemos nosotros. Bien, ¿alguna pregunta más?